La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5 que retransmite este programa. Hoy, al cierre de este 2025, queremos analizar y evaluar lo que ha sido el mayor problema de este año, como la inseguridad y la violencia. Cómo enfrentar un problema tan complejo, más aún cuando en las últimas semanas hubo un reportaje en el New York Times, una respetable publicación americana, que daba cuenta que el Ecuador se convirtió en la superautopista de la cocaína. ¿Cómo explicar esta situación compleja y difícil con el crecimiento de los indicadores de violencia que le han llevado al Ecuador a tener un año muy complejo y violento este 2025? Para analizar este programa y evaluarlo, quiero dar la bienvenida al coronel Fausto Cobo, exsecretario de Inteligencia, el general Patricio Carrillo, exministro y excomandante de la Policía Nacional, y el doctor Hugo Espín, abogado penalista y experto en temas de seguridad. Coronel Fausto Cobo, ¿cómo evaluaría usted este año con este hecho que no ha dejado de preocupar nacional e internacionalmente, que el New York Times señala al Ecuador como una superautopista de la cocaína, parte de lo que ha sido este 2025? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial a Patricio y a Hugo. Agradecer por la invitación. Efectivamente, lo que dice el New York Times sobre el Ecuador convertido en una superautopista de la cocaína mundial, dice este reportaje que el 70%, imagínense ustedes, el 70% de la cocaína del mundo pasa por el territorio ecuatoriano. Eso significa miles de millones de dólares que de alguna manera pasan por el Ecuador o están influenciados en el Ecuador. Por consiguiente, lo que dice el New York Times no es nuevo. Un ciudadano ecuatoriano, Francisco Huerta Montalvo, que ya falleció lamentablemente, pero que siempre tuvo sus criterios que orientaban a la sociedad ecuatoriana, nos manifestaba después de Angostura, el 1 de marzo del 2008, cuando fuerzas colombianas atacaron a nuestro territorio y a un campamento de los terroristas y narcotraficantes instalado en Angostura, con la presencia en ese campamento de Raúl Reyes, el cabecilla número 1 de las FARC y del narcotráfico internacional. Es decir, que ese campamento no era un campamento operativo solamente, era un puesto de mando del narcotráfico y del terrorismo internacional. Y Correa, en ese tiempo vivíamos el Correato, organizó una comisión para que estudie supuestamente lo que había pasado en Angostura. Y él esperaba que las conclusiones, como todo el mundo le obedecía a Correa, le iban a favorecer en el sentido de que la tesis de él era la adecuada. Pero no. Francisco Huerta, su conclusión más contundente fue: el Ecuador vive una narcopolítica, el Ecuador es un narcoestado
claro, como no decía el New York Times, sino que decía un ciudadano ecuatoriano, nadie le paró mucha bola. Pero es verdad. El poder, ¿cómo se define una amenaza? Una amenaza se define midiendo el poder que está detrás de la amenaza y se lo compara con el poder que tiene el Estado. Bueno, pues le estoy indicando, miles de millones de dólares significa el 70% de la cocaína. ¿Y cuál es nuestro presupuesto nacional? Ni para las colas de los narcotraficantes el presupuesto del Estado. Frente a esa magnitud de amenaza, nos encontramos ahora en un conflicto interno armado que lo han definido y que aún no está claramente conceptualizado. Entonces, yo creo que lo primero que debemos decir es que los que están gobernando, las autoridades, las élites, los periodistas, los ciudadanos, tenemos que estar conscientes contra qué nos estamos enfrentando. La guerra del Cenepa fue un triunfo ecuatoriano gracias al pueblo ecuatoriano que respaldó a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional también, que ayudó muchísimo en ese conflicto. Pero no es ni siquiera comparable. 9,000 homicidios violentos, 9,000 homicidios violentos en este año. Guayaquil, el Golfo de Guayaquil, es el número 1 en el mundo de exportación de cocaína. Y lo dicen las cifras. Pero no solamente es el narcotráfico, existen una serie de elementos que se combinan negativamente en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles, por ejemplo? El terrorismo, por ejemplo. Tenemos al norte de Colombia, ubicados nosotros en una posición geográfica que estamos vecinos de las mayores plantaciones de coca del mundo, que ha crecido 3 veces en lugar de reducirse. 3 veces. Que las Fuerzas Armadas colombianas no tienen una estrategia de presencia permanente en las fronteras, sino que ellos rotan y se movilizan, y eso permite que fluya con mayor facilidad el tema de los ilícitos del Ecuador. Perú al sur, también, productor de cocaína, y por ahí se trafica armas y otros elementos negativos para el país. Entonces la posición geográfica es tremendamente difícil para defender lo que las amenazas están constituyendo ahora. Nunca en ningún sistema de seguridad del mundo existen suficientes recursos. Siempre van a ser insuficientes. Por eso la claridad de cómo se ve a las amenazas es fundamental para poder priorizar y establecer estrategias, que es el arte y la ciencia de definir prioridades, para poder utilizar los recursos y las capacidades escasas contra los centros de gravedad del adversario, entendiendo a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando también a grupos políticos populistas que utilizan toda esta debacle para sacar provechos electoreros o no electoreros. Pero que se niegan a hacer reformas penales, no quieren. No quieren para hacer, afectar, para perseguir a la delincuencia organizada. pero no solamente eso, sino que ni siquiera, bueno, de parte y parte, el tema de por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los delitos graves, no es un tema legal, pues es un tema constitucional. Entonces también hay que encaminar adecuadamente las acciones que se hacen para beneficiar al tema. Y finalmente, para terminar mi primera intervención, estamos sextos en la categorización de los países violentos del mundo y peligrosos del mundo. Le pasamos a Haití. Haití es menos peligroso que el Ecuador. Solo 5 países están sobre nosotros, que son Palestina, que está en guerra, Birmania,
Siria, México y Nigeria. Y el Ecuador viene ahí. En el mundo. Hoy en la madrugada hubo una masacre en Puerto Viejo. 6 ciudadanos fallecidos y uno está malherido, entraron con fusiles. Es decir, es un problema grave, complejo, y que hace falta la sabiduría de quienes nos gobiernan y las autoridades para comprender y poder elaborar una estrategia del Estado, no militar, no policial solamente, del Estado integral, en donde el Estado interviene con los recursos para solucionar el tema. Claro que hay prioridades en determinados momentos, policiales y militares también, es cierto, pero tiene que ser integral. Bienvenido al general Patricio Carrillo, exministro de Estado, excomandante general de la Policía Nacional. General Carrillo, ¿cómo ve este cierre del 2025 con el problema mayor de la inseguridad y la violencia, con estos indicadores como señalaba el coronel Fausto Cobo, y aquella información que de alguna manera impacta, publicación del New York Times, que da cuenta que el Ecuador se convirtió en la superautopista de la cocaína este año? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo y un agradecimiento a usted y a todos quienes están en el panel. Mire, yo creo que el poder económico y legal en América Latina ha generado un problema multidimensional y nosotros, con la polarización que tenemos, no hemos sido lo suficientemente resilientes como para revisar la agenda de seguridad y defensa y elaborar políticas de Estado efectivamente. Esto ha derivado, desde mi comprensión, en 4 grandes fenómenos. El primero, una escalada y una magnitud impresionante de la corrupción y de la impunidad. Más allá de los indicadores que vemos, que son las muertes violentas, nosotros tenemos los niveles más altos en la región de impunidad. 9.5 homicidios quedan en absoluta y total impunidad sin identificarse al responsable. Y la fenomenología ha cambiado. Antes era una violencia interpersonal, y estoy hablando hace 2 o 3 años. Una violencia en donde era 1 a 1, digamos. Hoy hay masacres en donde grupos armados ingresan con arrogancia y cometen los hechos que cometen. Eso deriva en otro grave problema, la presencia de armas de fuego. 9 de cada 10 homicidios se realizan con armas de fuego y quedan en impunidad. Además, tenemos la tasa de encarcelamiento más alta del país. No es que una prisión preventiva apresurada va a solucionar el problema de corrupción e impunidad. Ahí tenemos el segundo fenómeno, que es el debilitamiento institucional. No sé si este debilitamiento obedece a la falta de alineamiento y presupuesto con las instituciones o a la ineficacia en el control y la falta de depuración que debe hacerse permanentemente ante la presencia de economías ilegales. Porque el crimen organizado no puede funcionar sin un ámbito político y sin un apoyo político, es decir, sin actores estatales, muy difícil. Los 2 primeros sistemas que se ha tomado el crimen organizado y que es evidente en el Ecuador por esa falta de resiliencia han sido el sistema de justicia, lo cual quedó marcado con el caso Metástasis, y el sistema de transporte, porque al final los mercados ilegales circulan desde la frontera vía terrestre o vía marítima hacia el comercio exterior. Pero en estos espacios y en estos medios de transporte, realmente las instituciones han sido absolutamente debilitadas. Ahí creo que se ha debilitado además el sistema de inteligencia y de contrainteligencia, que no ha permitido hacer anticipación. El tercer fenómeno que yo veo, producto de toda esta multidimensionalidad, que no solamente afecta a la seguridad, afecta a la cohesión social, a la integración, a la democracia, al orden público, al desarrollo, al progreso nacional, también tiene que ver con la naturalización de las economías ilegales. No hay que desconocer que en determinados cantones en donde existe el mayor incremento de muertes intencionales por homicidio y asesinato, tienen unas economías paralelas que generan gobernanza y que generan no solamente cadenas de trabajo, sino que generan también aquello que fue negado. Lograron resolver los problemas. La economía ilegal está logrando resolver los problemas que el Estado
no ha logrado resolver. Y ahí se habla de reclutamiento de menores, cuando realmente no es un reclutamiento interesado por economía, sino desde la pobreza. En esos lugares a la gente le dicen, ¿para qué vas a estudiar si el mundo te puede enseñar mejor? Y mira cómo le ha ido de bien a personas que no han ido ni siquiera al colegio. Pero tal vez su calidad de vida y su aspiración de vida se reduce, pero sin duda logran obtener algunos beneficios que provienen de estas cadenas ilícitas. Y finalmente yo creo que el cuarto fenómeno, porque he hablado de corrupción e impunidad, debilitamiento de las instituciones, una presencia normalizada de economías ilegales, pero el cuarto fenómeno, producto de esta ausencia de políticas públicas de Estado, tiene que ver con la utilización sistemática de la fuerza, de tal manera que ejerce control, no solamente a través, es un sistema de justicia paralelo el que se ejerce a través del homicidio y asesinato, pero también a través de las extorsiones, con lo cual se ha roto el monopolio del Estado de fuerza, el monopolio del Estado de Derecho y además el monopolio de el cobro de impuestos, porque son mucho más efectivas las organizaciones criminales generando miedo y terror en estos lugares, pero también en el cobro extorsivo con fines de este enorme desorden. Hay vías de salida sin duda, hay mecanismos que pasan por entender conceptualmente y fenomenológicamente el conflicto. No es un tema únicamente asociado a la normativa y a la reforma, es un tema que pasa muchísimo por el fortalecimiento de las instituciones, por los mecanismos de acuerdos binacionales y multilaterales que podamos hacer. Pero como bien lo decía mi coronel Fausto Cobo, ¿cómo podemos nosotros tener un diálogo binacional con Colombia, con Venezuela, con México, cuando ya hemos visto lo que ha sucedido? Hasta antes del 2008, el Ecuador era refugio de estos grupos terroristas y narcoterroristas. Y ahora, en cambio, Colombia y México se ha convertido en refugio de políticos corruptos ecuatorianos que buscan y que van a asilarse en esos países. Estos son temas fundamentales y pasan por revisar la agenda y de revisada la agenda, la política exterior de seguridad, la política de inteligencia, la política de prevención, la política de rehabilitación social, porque las cárceles no es que no funcionan, funcionan para los fines que fueron construidos por las organizaciones criminales, funcionan para integrarse entre delincuentes y funcionan perfectamente para generar todo este desorden. Recordemos que una vez que se monopolizó el poder en estos criminales, ellos lo obtuvieron estando presos. Hablamos de que en qué circunstancias pudo haber alcanzado los niveles de liderazgo que se les asume a Fito, a los finados Rasquiña, JR, Norero, si estaban en prisión. Entonces, alguien con poder político les dio esa fuerza y desde ese espacio generaron todo esto que hoy estamos viviendo lamentablemente en el país. Bienvenido al doctor Hugo Espín, penalista experto en temas de seguridad. Doctor Hugo Espín, ¿cómo ve este cierre del 2025 con el mayor problema como ha sido la violencia e inseguridad y con este reportaje que semanas atrás difundiera el New York Times de que el Ecuador se convirtió en la superautopista de la cocaína? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre es un honor poder compartir espacios con tan distinguidos expertos realmente en el tema de seguridad como es el coronel Cobo y el general Patricio Carrillo, quienes han estado al frente de instituciones del Estado que han tenido a su cargo precisamente la seguridad y conocen en la parte más profunda las falencias, las virtudes, las debilidades y también las fortalezas que ha tenido nuestra fuerza pública, nuestra seguridad desde todos los puntos de vista y las aristas más complejas que el día de hoy las estamos viviendo. Yo creo que hay que relevar, para no redundar en los criterios ya expuestos que han sido bastante claros, además determinantes sobre una problemática que no es actual, es una problemática recurrente que se ha ido agravando, pero que tenemos primero que el sistema y el modelo de militarización y de poner a la mayor cantidad de los policías al 100% de estos 2.180.000 operativos que se han realizado en los 2 años, de acuerdo al ministro Reinberg, algo así como 130 por hora, si no me fallaba, 180 por hora. Realmente
no han tenido el efecto que se buscaba, porque este termina siendo el año más violento después del año 2024 y se convierte en el año más violento del Ecuador, que toca analizar las verdaderas causas de esta problemática de violencia, que es este conflicto entre bandas y estructuras criminales que ya han sido calificadas desde el año 2024 como terroristas, que han sido perseguidas, que han sido buscados blancos de alto perfil, de mediano y blancos de oportunidad por las fuerzas de interdicción militar y de control policial dentro de los tiempos que se han desarrollado. Además, un sinnúmero de estados de emergencia, muchos de ellos revocados por la Corte Constitucional, precisamente por la falta de claridad, porque lo que se ha hecho es de los estados de emergencia una forma de control y manejo político de ciertos territorios. Y esto también es un tema que ha sido, como digo, observado por la Corte Constitucional, pero que sobre todo convierte que la excepcionalidad se vuelve en lo ordinario, y con esto pierde la condición de excepcionalidad, y también pierde la fuerza del impacto que tienen las fuerzas del orden para poder actuar en ciertas zonas para conseguir efectos puntuales que generen esta confianza que se puede ir perdiendo si es que no tenemos una respuesta más efectiva del Estado. Se ha evidenciado, yo creo que en este año 2024 y 2025, y concuerdo con ello con el general Patricio Carrillo, que decía que falta una política pública de seguridad. No hay una claridad meridiana de cuáles son las políticas públicas de seguridad. Lo que vemos es una serie de intervenciones, y asumir como un mérito ministerial las acciones ordinarias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, efectivamente no es una política pública de seguridad. Lo que tendría que tener es una claridad meridiana, por ejemplo, para retomar el control de los puertos. Y esto no tiene que hacerlo Fuerzas Armadas o Policía Nacional, debería hacerlo el Servicio de Vigilancia Aduanera, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en cuanto les corresponde a ellos dar la seguridad física a estas instalaciones, pero la seguridad, la investigación, la trazabilidad documental de cada uno de esos contenedores que llegan a los puertos para despacho de lo que es nuestra producción ordinaria para generar riqueza al heraldo público, es precisamente uno de los temas fundamentales que no han sido hasta el día de hoy atacados por el Estado. Seguimos hablando de que el ingreso de armas por estas fronteras permeables del norte y del sur, pero si bien es cierto, se dice que el Ecuador se ha convertido en la ruta del narcotráfico y de la cocaína, esto no entra cargado en la espalda de gente por las trochas irregulares, sino que entra por camiones que circulan con las toneladas de droga que se mueven y salen desde las lanchas rápidas en Santa Elena, en Esmeraldas, en Manabí, ¿sí? Que son conocidas por la población porque se ha afectado de tal manera el tejido social que efectivamente ser pescador no es rentable versus mover una lancha con 1 o 2 toneladas de droga, de acuerdo a un reportaje que veía el día de hoy justamente en la provincia de Santa Elena, lo que decían la vuelta, y que cada vuelta de estas tenía 30, 40 mil dólares de utilidad en una movilización que significaría 1 o 2 meses de trabajo arduo de los pescadores en jornadas regulares. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Es una afectación muy profunda, como ya lo mencionaron justamente quienes me precedieron en la intervención, es una afectación muy profunda del tejido social. Y esto nos conlleva a entender que hay un problema y una crisis de seguridad de carácter estructural, marcada por niveles históricos de violencia y una capacidad persistente del crimen organizado para seguir reestructurándose, lo cual significa que no se han afectado realmente las economías criminales. Seguimos viendo que las armas legales en el Ecuador son un mínimo problema frente a las armas ilegales, y es decir, hay una falla importante en el sistema del CAMEX, o el control de armas, municiones y explosivos, que está a cargo de Fuerzas Armadas, porque como bien se mencionaba, prácticamente 8 de cada 10 asesinatos o muertes violentas intencionales se ejecutan con armas de fuego, y no precisamente armas registradas, sino armas que ingresan por las fronteras del Ecuador y que están circulando libremente en manos de la delincuencia. Hay que tomar en cuenta igualmente que esta escalada sostenida de violencia que pone al Ecuador en estas cifras que generan alertas internacionales, de ubicarnos como el 6º país más violento, o de determinar que somos la autopista de la cocaína por el New York Times y otras estructuras o organizaciones que han venido analizando la problemática de la seguridad, pone al país como un país de riesgo para la inversión extranjera, que delimita también una pobre capacidad para poder captar nuevas inversiones en lo que es la industria, cuando el eje fundamental, que es la seguridad, está afectado o se ve mermado
precisamente por estas noticias que generan alertas muy preocupantes para lo que es el desarrollo del país. Y la militarización que desde el punto de vista interno se puede ver bien, o que vemos los logros dentro de las diferentes redes sociales, de las ejecuciones que se realizan en contra de minería ilegal, con un ataque con misiles en contra de una montaña, o la destrucción de retroexcavadoras como si fueran tanques de guerra, cuando esto debería aplicarse normas que están ya vigentes, como la ley de extinción del dominio, o iniciar acciones penales en contra de quienes son propietarios de estas retroexcavadoras, que en vez de ser destruidas, deberían ser entregadas a los municipios, deberían ser entregadas al propio Estado para la reparación de las vías, vía extinción, la ley de extinción del dominio que fue aprobada, que está en vigencia, pero que no se aplica. Son consideraciones que creo que en este año nos dejan lecciones muy fuertes que tienen que ser analizadas, más allá de repetir la problemática que la conocemos. Tenemos que empezar a buscar ya una línea de acciones directas por parte del Estado, contar con gente que tenga la experiencia, el talante y justamente la fortaleza en la toma de decisiones, como quienes me han precedido, como el coronel Cobo, como el general Carrillo, que han tenido que tomar decisiones fuertes en su momento. Es justamente lo que se necesita hoy por hoy en la seguridad. Se necesita experiencia, visión y oportunidad de toma de acciones que ya no sean teóricas, que no sigamos haciendo los mismos eventos durante 2 años en acciones de militarización y esperemos un resultado diferente. Cuando no hemos controlado las rutas principales de entrada y salida de las fronteras verdes y azules que tiene el Ecuador, como la ruta del narcotráfico y el debilitamiento realmente estructural en el lavado de activos, en el uso de estos activos captados por la delincuencia organizada para fortalecer a los grupos de delincuencia que son calificados como terroristas, seguimos haciendo lo mismo y no conseguimos resultados. Y creo que las cifras, más allá de que sean una grave preocupación de la inseguridad que se vive en el Ecuador, claramente dicen que hay que tomar un rumbo diferente. Yo creo que antes de terminar esta primera intervención, yo creo que lo más importante de todo es recabar que la analítica del problema está dada. Lo que hay que tomar ahora es decisiones claras para definir cuáles son las políticas que se va a adoptar como Estado ecuatoriano de largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo, no sobre una institución o dos como ha recaído la seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía, sino sobre todas las instituciones del Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el que terminemos un año diciéndole que el éxito de la inversión en seguridad son 9.8 millones de dólares de equipos que se entregan a las Fuerzas Armadas, realmente debe ser preocupante cuando este es uno de los principales problemas que aquejan al país y uno de los problemas que ponen en riesgo a todas las demás actividades económicas. El fomento, como nos decía el general Carrillo, de este impuesto anticipado que es el que cobran la delincuencia organizada, es un tema que tiene que realmente cambiar totalmente el eje de lo que es la policía comunitaria por una policía mucho más proactiva, con un modelo de gestión diferente del que hemos venido teniendo hasta el día de hoy, y para tiempos de paz, tiempos de una consideración en el que el país no estaba en un conflicto armado no internacional. Son todos estos elementos los que creo que tienen que ser conjugados hoy al cerrar este 2025 para que se replantee totalmente el tema de la seguridad a nivel nacional. Coronel Fausto, como se ha dicho esta mañana, primero tomar conciencia real, profunda, de lo que vive el Ecuador. Y segundo, emprender en salidas. Esto no es fácil, no es cuestión de meses, años, pero hay que emprender para tener una política de seguridad integral. Absolutamente, hay que comenzar con el concepto estratégico nacional, que no existe o que no ha estado a nuestro alcance para poder analizarlo. El concepto estratégico nacional compendia lo que han dicho el señor general Patricio Carrillo y Hugo Espín, nuestro directo amigo. La ausencia del Estado es lo que ha permitido que en el espacio vacío lo ocupe la criminalidad. El concepto de amenaza es fundamental. ¿Es un factor adverso o varios factores adversos con un poder igual o superior al del Estado?
y que afecta a los elementos estructurales del mismo. Voy a compendiar lo que dijo Patricio, en otras palabras. Esta amenaza afecta al territorio y a sus recursos, a la soberanía del Estado. Es decir, aquí ya no decide el Estado, decide la criminalidad, en tal parte o en tal otra. El debilitamiento de las instituciones. Las instituciones es un elemento estructural del Estado. La nación, que en muchos casos, como dijo Hugo Espín, ha sido cooptado por un trabajo, y también lo dijo Patricio, que da mejores réditos que el trabajo decente y honesto, porque el Estado no está allí. Y finalmente el gobierno. Y no hablo del gobierno central solamente, hablo del elemento estructural del Estado, la gobernanza y la gobernabilidad, que lo llevan a cabo el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y todo lo que significa la toma de decisiones del Estado. Entonces, eso es lo que está afectado. Y para eso hay que hacer una estrategia integral. Se llama, algunos analistas así lo determinan, fronteras interiores. Hay que iniciar con un concepto de fronteras interiores. No solamente la piel del Estado, porque hay una teoría de geopolítica del ser vivo. El Estado es un ser vivo, en donde la piel es importantísimo porque por ahí entran las enfermedades. Pero lo dijo Hugo Espín y lo dijo Patricio, el transporte, las carreteras, los caminos, son las venas y las arterias del ser vivo que es el Estado. Los puestos son, en el ser vivo, la boca, todo lo que significa los oídos, la boca, son las salidas que tiene el ser vivo hacia el exterior. Hay que controlar eso. Y las áreas vitales, que son justamente los órganos, los pulmones, el corazón que mueve al Estado. Eso está afectado y eso es lo que hay que proteger. Con los recursos escasos hay que hacer una estrategia de prioridad. Conversábamos con Patricio cuando estábamos en función. Decíamos, hay que crear puntos sólidos. Un punto sólido es un gran centro de poder donde confluyen varias avenidas de aproximación desde la frontera. Ese centro, ese punto sólido tiene que tener un poder suficiente y tecnología adecuada para desde allí controlar grandes espacios de la frontera, porque no hay soldados que alcancen, ni policías que alcancen para estar regados en todo el país. Eso es lo que hay que hacer, pero para eso hay que comprender qué significan las fronteras interiores. Llevar el Estado a los lugares donde no está el Estado. Voy a tomar el ejemplo que dijo Hugo. Bombardean con los misiles la loma de Buenos Aires. Está bien para disuadir y para el tema, pero eso no soluciona el problema. Hay que llevar al Estado a la zona para darle mejores condiciones de las que estaban dando los criminales. Hay que llevar educación, hay que llevar también militares, también policías, pero el Estado tiene que ir allá a ocupar ese espacio. Voy a poner un ejemplo de Sixto Durán Ballén. Mire, era un lío tremendo, no se podía salir del problema de Nambija. No se podía salir. Era crímenes, robo, el oro, era tráfico, era terrible, prostitución. Bueno, decidió Sixto Durán llevar el poder allá. Nombró a un general, jefe de la zona de seguridad declarada Nambija, llevó el Banco Central allá y dijo, ya no vendan el oro por la vía ilegal, véndanos a nosotros a un buen precio, aquí está el Banco Central para que les compre. Llevó educación, llevó una serie de temas a Nambija y no se solucionó, pero se amainó bastante. Presencia del Estado. Entonces el Estado tiene que ir a los lugares donde está afectado tremendamente el tema. Camilo Ponce Enríquez, por ejemplo. Terrible, eso es un tema que hay que el Estado solucionar. Y obviamente tener esa visión
del poder nacional empleado en la solución del problema, que no existe este momento y que me parece que por ahí hay que ir el tema. Mire, 37% de los ecuatorianos, 37% de los tienen trabajo seguro. Pleno empleo. Pero el resto no. Entonces están a disposición de los narcos. Vea, un guía penitenciario. Llega un muchacho de 19 años, 20 años, con un sueldo de $700, formado en 3 meses. Llega y lo primero que le dicen, le amenazan, le dicen que te vamos a dar tanto y mejor vive tranquilo y ayúdanos. Trae la llave de las celdas. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Hay que tener y recuperar algo fundamental. Cuando un sistema de seguridad pierde la capacidad de su objetivo, disuasión, ese es el objetivo de un sistema de seguridad. Es decir, oiga, no se meta acá porque la respuesta va a ser compleja. En lo jurídico, en lo militar, en lo policial, en lo institucional. Pero si no existe esa disuasión, entonces la impunidad, como decía Patricio, es que yo mejor hago por debajo de la mesa, hago esta otra cuestión, que no pasa nada, y compro a un juez, hago esto otro, a un fiscal, no me meten preso, pero pago un abogaducho de esos que se dedican tinterillos y me saca. Entonces, ese es el problema. Vea, las cárceles no pueden ser peor. Ahora están los militares, están los policías, antes no estaban ni los militares ni los policías. Pero no es la solución. No tienen un cuerpo de vigilancia profesional, serio. Las cárceles están en el centro de las ciudades. En la gran mayoría, el 80% de las cárceles ya no dan más. Están en la ciudad. No prestan. Entonces, invertir también ahí con tecnología es complejo. Hay que crear un cuerpo de vigilancia serio. Hay que poner tecnología, pero obviamente en las cárceles que valen. No voy a poner tecnología gastando la plata, pocos recursos que tiene el Estado, en cárceles que ya no tienen sentido. Ahora, hemos hablado tanto de este tema como el sistema carcelario. Le falta decisión política. ¿Por qué no se lleva a cabo esto? Porque el día a día, porque no hay la comprensión y porque a veces no se dejan ayudar. La experiencia, las canas, también se hizo con sufrimiento, con toma de decisiones complejas, que a veces no han sido beneficiosas para cada uno de nosotros, pero que ya la pasamos. Entonces no se dejan ayudar. O sea, hay gente ahí que no sé si habrán ni siquiera trompeado, no creo que saben ni trompearse, peor enfrentar a Fito, que no son los enemigos, no por si acaso. Esto de la super autopista del narcotráfico no es solamente el 70% de la cocaína. Nos están mandando el mensaje que no es Fito el enemigo. Ese es un pendejo que debe estar preso. Nos enfrentamos a los grandes carteles de la mafia, de México, de Brasil, de Europa, de la criminalidad mundial. Y esos son los que nos estamos enfrentando. Esos son los generales de este ejército malévolo que nos ataca. No, entonces, ese es el problema. Entonces hay que controlar. Yo creo que en lo militar y en lo policial, no voy a hablar del Estado, que debería ser también el Estado, pero en lo básico de defensa y control. Hay que fortalecer la frontera norte, pero con tecnología, con un plan, con un estudio, cámaras, radares, drones, que nos ayuden a controlar el tema. Puntos sólidos en los sitios donde confluyen, mascarilla, por ejemplo, en el norte. Pero dos policías o dos militares ahí con una linterna. No. Punto sólido inmenso, fuerte, con tecnología, juntos ahí los policías y los militares, inteligencia, funcionando juntos. Y
controlar las carreteras. Decía, vea, yo creo que me arrepiento. Voy a dar un tema para que se ría un poco el Patricio. Una de las cosas que me arrepiento con es haber votado cuando fui diputado para que le quiten el tránsito a la policía. Me arrepiento, Patricio. Me arrepiento. Porque ¿qué le pasó? Les dieron a los municipios. Eso no sirve para nada. Solo para sacar plata a la gente que va en las vías. Y si eso está en las vías, ¿cómo controlamos las venas y las arterias por donde va el narcotráfico? No van, lo que dijo Hugo, no van por los senderitos con burritos llevando la coca. No. Van por las vías, pues. Confluyen en los puntos, me deben haber los puntos sólidos, tremendos equipos de tecnología, helicópteros para llevar tropas y sacar tropas y estar monitoreando patrullas terrestres en las otras áreas. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que hacer un plan. Ese es mi criterio. General Patricio Carrillo, a ver, ¿cómo concienciar en el país sobre el momento que vive? Daría la impresión de que no entendemos la gravedad del asunto y tratar de contar con un plan que permita al menos arrancar para enfrentar con mayor éxito. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero hay que emprender tomando conciencia del momento. Yo creo, Miguel, que hay que elevar el dato, hay que modular la información y llevarle a un grado de certeza que nos permita identificar realmente con evidencia y así poder diseñar política pública. La variante del conflicto armado me parece que cronifica más la inseguridad porque no resuelve ni siquiera logra desactivar las crisis que existen en las calles, en el sistema penitenciario. Y eso nos impide pensar en otras salidas, porque creemos que únicamente la fuerza, utilizando a las dos más grandes instituciones y a las que siempre se acude, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, va a solucionar el problema. Por ahí no es. Para mí, inclusive, la utilización de Fuerzas Armadas tiene que replantearse. Cuidado, le cambian la misión. A la visión de la policía ya le están cambiando. La policía debe ser eminentemente preventiva y no reactiva como está sucediendo ahora, porque esto no nos lleva a nada. Y Fuerzas Armadas tiene que plantearse una estrategia desde la periferia hacia el centro, es decir, desde las fronteras hacia las ciudades, no desde las ciudades hacia afuera. Por ahí hay un error. Y es un error conceptual. Es un error de no entender que el problema es político y es económico. No de gana se dice que las dos principales políticas de seguridad son la educación y la economía. Y adicional a esto, los problemas estructurales que tiene el país y los problemas estratégicos y operativos que tienen las instituciones no se solucionan ni desde lo político, ni desde lo económico, ni desde lo legal, porque hay que devolverle un principio de autoridad en último caso y hay que darle una legítima defensa privilegiada a quienes nos cuidan, pero con el equipamiento necesario para que puedan garantizar sus procedimientos, es decir, lo mínimo, una cámara personal que permita al infractor, cuando le pide que cambie de actitud y si no quiere, tome iniciativa el uniformado. Entonces, yo podría decir que los grandes problemas en el Ecuador desde esta incomprensión es no porque falte entendimiento, sino porque los grandes criminales están atrás de que esto no se cumpla. Y los dos GDOs más grandes del Ecuador realmente están en la economía nacional y en la política nacional. Entonces, hacia allá, ¿qué estructura de inteligencia estratégica se tiene para identificarlos e inhabilitarlos? Sin duda, es duro y complicado decir esto, pero es la realidad. Los dos grandes, si estamos hablando de mercados ilegales, de 8 mercados ilegales de enorme rentabilidad, entre esos narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de especies y muchas otras más que generan enormes rentabilidades, se lavan en el sistema financiero. Entonces, el más grande GDO en términos de economía está en el sistema económico financiero. Y hay que velar derechos, porque al final los derechos son acuerdos, y si los derechos son acuerdos, podemos acordar nuevos derechos y podemos sentarnos a dialogar y a conversar cuáles son los principales problemas que estamos viviendo. Y lo mismo sucede en la política, y por eso es que se rechazan leyes que son absolutamente necesarias y únicamente pensamos como salida
en la posibilidad de incrementar penas, con lo cual lo único que hace es ratificar el fracaso en la política de seguridad. No hay política integral y yo me temo que no hay estrategia, hay únicamente reacciones permanentes sin evaluación, lo que nos está llevando cada vez más a unos peores indicadores. Yo no me quedo con lo que dicen ahora en el 2016, que es la radiografía del Ecuador. A mí me preocupa mucho más lo que viene, porque estamos viviendo un problema muy serio y no hay ninguna propuesta real, seria, verdadera, que permita tener por lo menos la posibilidad de ejercer control. 2 años de lucha sostenida supuestamente contra el crimen organizado, y la pregunta que yo me formulo es, ¿en qué y cuál institución se ha fortalecido? Se ha fortalecido la fiscalía, tenemos más fiscales, se ha revisado el modelo de gestión, hay más peritos, hay mejores investigadores, se ha fortalecido el sistema de justicia cuando hoy vemos que los jueces de crimen organizado no tienen ni siquiera un respaldo moral ni del Estado para ejercer con independencia sus funciones. Se ha fortalecido el sistema penitenciario cuando lo que miramos es más infraestructura, pero sin un sistema adecuado que garantice no la rehabilitación social al menos, sino la vida y la integridad de los PPLs, pero queremos hacer reformas que pasan por evadir inclusive o inhabilitar tratados internacionales como las leyes Mandela. Entonces, me parece que esta incomprensión es la que nos está llevando a este mecanismo. Y a la otra pregunta, ¿se ha fortalecido Fuerzas Armadas? ¿En qué? ¿Tenemos más tecnología? ¿O la Policía Nacional? ¿En qué se ha incrementado? Los últimos 10,000 policías que se ingresaron fueron en el 2022 y la pretensión era que muchos de esos profesionales vayan a alimentar el sistema de criminalística y de ciencias forenses, porque se incorporó con ese fin peritos, antropólogos, sociólogos, que puedan hacer mecanismos de trazabilidad forense y romper con la impunidad. Pero en ninguno de estos espacios yo veo un desarrollo, yo veo un crecimiento. Entonces, para mí, los grandes GDOs en realidad no son los que se presentan ahora como de alto o bajo valor. Para mí, los grandes GDOs están en la política y no se logra desarticular. Desde el año 2016 le robaron $950 millones al ISPOL y no se ha logrado llevar a audiencia a aquellos que están siendo identificados y procesados. Desde mucho tiempo atrás venimos viviendo ya, desde el recambio político exactamente en el 2017, la presencia de estos liderazgos en las cárceles que asociados a hechos políticos generaban todos estos incidentes, pero no salimos del caso a caso y no entramos a estudiar el fenómeno por completo. No vemos los medios que están utilizando, que ya mañana no serán únicamente armas de fuego, sino drones armados y artillados con los cuales van a atentar contra la sociedad ecuatoriana. Pero las capacidades y las realidades de las instituciones siguen siendo las mismas y con un agravante mayor, que ni siquiera han logrado depurarse, porque lo que hay es una enorme desmotivación. Miren las cifras de la cantidad de policías con 20 años que están acercándose al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a solicitar su baja voluntaria. Y nos estamos quedando con policías novatos en todos estos espacios para el control, y los policías que tienen la experiencia prefieren irse a su casa. Y no es que les falte patriotismo, lo que les está pasando es que existe una enorme desmotivación porque se cree que únicamente el esfuerzo de ellos va a solucionar el problema y tampoco existe un mínimo de garantías para poder ejercer su función. Doctor Hugo Espín, ¿cómo tomar conciencia de este momento como ustedes nos han descrito y enfrentar con un plan, con estrategias que sean integrales para ir sentando las bases? Porque este problema no se va a solucionar de la noche a la mañana. Bueno, yo creo que el general Patricio Carrillo acaba de topar de manera muy profunda en la llaga abierta que tenemos en materia de seguridad, exponer justamente el tema del lavado de activos como uno de los ejes fundamentales del fortalecimiento de la delincuencia organizada, la falta de apoyo a las instituciones, la falta de respaldo a los jueces de anticorrupción, que justamente hoy se hacía una publicación en la que uno de los jueces
con un PhD muy joven, renunciaba por falta de garantías y era suspendido el compañero de él, el doctor Cristian Fierro, por no haber agendado inmediatamente, pese a que ellos realizan audiencias hasta los días domingos, no haber agendado un tema político como el caso de AAA. Entonces, donde la injerencia del Consejo de la Judicatura convierte la politización de la justicia en un medio de presión. Y este tipo de cosas, lamentablemente, no abona para mejorar la situación jurídica que existe dentro de un sistema judicial que requiere de depuración, que necesita intervención, que necesita inversión y que necesita igualmente un fortalecimiento y crecimiento para poder cubrir condiciones mínimas indispensables. Lo propio pasa con Fiscalía. Yo también comparto esa preocupación de cuál ha sido el verdadero fortalecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entregar camionetas o entregar uniformes o unas pocas armas realmente no soluciona un problema sistémico sustancial. Por ejemplo, que la policía no ha tenido una entrega de uniformes oficiales en 16 años. No tenemos una condición de autoabastecimiento de los materiales logísticos o de intendencia para las operaciones militares. Seguimos teniendo una dependencia en la parte de seguridad e inteligencia, de lo que nos dicen agencias internacionales, porque el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional sigue debilitado. Entonces, definitivamente hay muchísimos temas que se deben ir tratando con una solvencia técnica, entender que la recuperación del control territorial es una situación que no puede ser prorrogada, no puede haber zonas libres donde las agrupaciones delictivas son las que toman el control de la ciudadanía. Se necesitan acciones inmediatas de intervención, de presencia permanente del Estado, no solo de policía y fuerzas armadas. No solamente decir que en cada feriado, que en cada fin de año o en los meses conflictivos como en los meses de diciembre, de septiembre, del ingreso a clases. Decía que es importantísimo una reforma integral del sistema penitenciario, el fortalecimiento del sistema de inteligencia y contrainteligencia, una reestructuración del marco jurídico y legal efectivo sobre el cual actúan las Fuerzas Armadas y policiales. El general Carrillo justamente nos daba cuenta de este body cam y la necesidad de que exista un verdadero respaldo al trabajo policial cuando ellos enfrentan una delincuencia violenta que no tiene reglas. Mientras tanto, cada accionar de un policía o de un militar terminan con los efectivos del Estado presos, como acaba de suceder en Santa Elena, y una serie de elementos adicionales que tienen que irse sumando a recuperar la confianza ciudadana. Tener una comunicación clara del Estado hacia los ciudadanos para poder ver resultados visibles, porque nos hablan de que cada día tenemos más operativos, pero la ciudadanía se sigue sintiendo cada vez más insegura. Hoy en la mañana hubo un nuevo sicariato en la ciudad de Quito, ayer hubo otro, y eso vamos viendo que se van incrementando situaciones que eran ajenas a nuestra realidad, como actos de normalización de la violencia, lo cual es muy grave dentro de una sociedad. Hoy por hoy ya para nosotros el número de muertes se han convertido en una simple estadística, en llegar al final del año y decir, bueno, vamos a cerrar con 10,000 muertos. Si nos ponemos a ver, es de haber desaparecido una ciudad completa en el territorio ecuatoriano, es decir, no se puede tomar tan a la ligera lo que realmente está sucediendo en el Ecuador. Por lo tanto, yo creo que el diagnóstico siempre ha sido amplio. Las soluciones son diversas porque siempre va a haber diferentes opiniones de cómo atacar un tema, pero yo creo que es necesario ya conjugar el tema de la experiencia, la decisión y las oportunidades que también se dan en este momento con el apoyo internacional, la cooperación internacional y la asistencia penal internacional que hoy por hoy está teniendo el Ecuador. Hoy se anunciaba precisamente la reactivación de operaciones militares conjuntas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana con la Fuerza de los Estados Unidos, la Fuerza del Aire, la USAF de los Estados Unidos, en la base de Manta. Un poco esto para darle fuerza a la capacidad operativa que ha sido mermada por muchos años por la falta de inversión en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces son elementos que van a ir conjugando, pero que tienen que tener una visión amplia, clara y sobre todo tener una visión de Estado para que no sean palazos de ciego como hasta el momento se puede sentir. Estos efectos de una secuencia de estados de emergencia sin un resultado tangible generan justamente esta preocupación de la ciudadanía por los resultados finales que tenemos.
Al final del día, como decía, hay mucho por hacer, hay muchísimas acciones todavía trascendentes que se tienen que adoptar y el camino está dado. Y yo creo que el primero de ellos es el poder llevar un diálogo directo entre los diferentes actores para ir mejorando la seguridad actuada de forma inmediata. Para concluir este programa, luego del análisis que han hecho de lo que ha sido el 2025, ¿cómo enfrentar, Coronel Fausto Cobo, prioridades para este 2026? ¿Por dónde fortalecer? Mire, lo primero que creo que es necesario que las autoridades, las élites, comprendan la magnitud, la naturaleza y la complejidad de la crisis que enfrentamos. Si no hay esa comprensión, no existe ninguna posibilidad de solución. La segunda es fortalecer centros de gravedad, tanto institucionales, no militares y no policiales, como de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero para eso se requiere hacer una planificación y un entendimiento de lo que nos estamos enfrentando, porque si no, se compra camionetas, se compra por acá, pero no se fortalecen centros de gravedad. Le pongo un ejemplo. La artillería del ejército ecuatoriano tiene obuses de 155 milímetros, de 105 milímetros. Eso no sirve para lo que estamos enfrentando. Entonces hay que equipar y entrenar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con los medios para enfrentar este conflicto, no con los anteriores. Hay que cambiar la división territorial, no administrativa del Estado, sino para seguridad. Las Fuerzas Armadas aún mantienen la división territorial que era para la guerra con el Perú, las zonas de operaciones, los teatros de guerra, pero hoy estamos enfrentando otra amenaza, pues. Hay que cambiar los escenarios, la división territorial para enfrentar la defensa nacional. Eso hay que hacer. Hoy, por ejemplo, Camilo Ponce Enríquez es una especie de tigüinza. Entonces ahí hay que concentrar la fuerza, ahí hay que concentrar la presencia militar y del Estado también. Pero si continuamos sin esa claridad, yo lo veo muy difícil. General Patricio Carrillo, el desafío del 2026 en estas condiciones, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Yo creo que el gran desafío es moral. Yo creo que lo que necesitamos realmente es dejar de prometer, porque la seguridad no son promesas, la seguridad es corresponsabilidad y es responsabilidad, no voluntad política, es responsabilidad política. Ahí necesitamos crear condiciones favorables, cohesionar el Estado, necesitamos integración, necesitamos cooperación, necesitamos generar confianza y esperanza, pero confianza primero al interior de las propias instituciones. Con el gobierno, y el gobierno tiene que generar esperanza desde la transparencia en la lucha contra la corrupción, una estrategia contra la corrupción de los últimos casos que se ha visto, porque si no, la desesperanza va creciendo, la desestabilización y los mismos grupos de delincuencia organizada que tienen poder político, económico y criminal asumirán nuevamente, porque los partidos políticos tampoco hacen este tamizaje, tampoco presentan candidatos serios, ya lo vamos a ver. Las 221, 222 municipios, ¿cómo se financian? ¿Cómo se van a financiar? La democracia necesita líderes, líderes coherentes, no necesita simbolismos. Y este es un problema que realmente atañe a nuestra democracia. Hacia allá hay que ir. Y sin duda hay que revisar los modelos de gestión de las instituciones, hay que hacer esfuerzos de contrainteligencia para depurar, hay que cambiar el régimen penitenciario, hay que ejercer mucho más disuasión, hay que descongestionar el sistema penal, no agravarle más con estas prisiones preventivas que se pide para todo el mundo. Hay que mejorar la investigación de tal manera que ese sea el mecanismo que no permita a los jueces tener una discreción muy grande para la resolución en sus audiencias, ni fiscales ni jueces, pero con evidencia necesaria, sostenidas en una investigación. Pero hay que dar estas garantías, hay que dividir el trabajo de inteligencia criminal del de investigación criminal,
pero ambos deben ser absolutamente potentes y fuertes como para entregar a la Administración de Justicia los recursos necesarios. Y hay que sentarnos a debatir sobre lo importante, un gran diálogo nacional y un gran diálogo hemisférico, porque lo que va a suceder no es que Colombia o los narcotraficantes colombianos van a compadecerse con el Ecuador y dejar de producir droga. En el mundo entero cada vez habrá más consumidores y por consiguiente la oferta también crecerá. Esto funciona en el mundo entero y en el Ecuador es el único lugar del mundo en donde nos quedamos con estos niveles de violencia. Lo vive Perú, lo vive Chile, todos tienen trasiego de drogas, todos tienen mecanismos de exportación de drogas, pero nosotros nos quedamos con la violencia por esta fractura y por esta falta realmente de cohesión que ha permitido la integración criminal y la desintegración política del país. Creo que ese esfuerzo y ese es el mayor de los acuerdos a los que se tiene que llegar. Ese es el mayor de los desafíos. Por eso insisto que es un desafío más moral que de fuerza de las instituciones. Doctor Hugo Espín, los desafíos de este 2026, a sabiendas de que hay necesidad de lograr la unidad, un plan integral que aglutine a todas las instituciones del Estado. Bueno, creo que se han puesto sobre la mesa ideas poderosas de todo lo que se debe hacer. Es importante entender que si estamos de una economía, más bien dicho, que estamos de una guerra contra la criminalidad, hay que declarar la seguridad como una economía de guerra criminal. Es decir, luchar contra la inseguridad con visiones diferentes, de establecer y tratar a las bandas y a la delincuencia organizada como empresas criminales que tienen que ser llevadas a una quiebra forzosa, el congelamiento de activos, la cancelación de RUCs, de cierre de empresas vinculadas, de cuentas que han sido identificadas justamente por la propia policía dentro de los grandes operativos que se han realizado, determinar zonas de soberanía reforzada que permitan no mantenernos con estados de excepción, sino tener dentro del marco ordinario de las actividades y del manejo el control de los barrios, de los puertos, de los corredores críticos, con procedimientos acelerados que nos permitan que la flagrancia sea efectiva, que las inspecciones, las acciones y la judicialización tengan una consecuencia en sentencias, no solamente en esta medida de sentencia anticipada que se ha convertido a la prisión preventiva. Entender que la militarización no es en sí mismo el ejercicio de la soberanía, sino que requiere que las acciones de militarización en ciertas áreas sean claras, determinadas y limitadas, porque no puede hacerse, como decía, de lo extraordinario volverlo ordinario, porque se pierde la capacidad de credibilidad cuando no hay resultados específicos. Las acciones de seguridad están fuera del ciclo político y por lo tanto deberíamos tener una credibilidad no solamente en la permanencia de quienes son oficiales del mando de acuerdo a sus jerarquías, sino que su designación y permanencia tiene que estar atado al mando institucional, no al mando político. Es decir, cada vez que hay un cambio de ministro, que esto sucede cada 6 meses, cada año, se tiene que cambiar todo el mando y hoy por hoy tenemos una policía con 12 generales cuando debería tener un orgánico de 30. No hay una dirección técnica y política debidamente estructurada que permite ir fortaleciendo las estrategias, hacer un sistema de inteligencia que levante toda la información que se da a nivel de todos los operativos a nivel nacional, que permita hacer una inteligencia del Estado, para entender que el problema, si es que están operándose en múltiples provincias, esta delincuencia organizada, que a su vez responde al crimen internacional y que necesita un ataque a nivel global, no solamente porque hoy hablamos de grupos de Italia, de Albania, de España, de Estados Unidos, de México, de Colombia, que están operando en el Ecuador, es de entender que igualmente la lucha tiene que ser conjunta y entender que son acciones transnacionales que tienen que tener personal especializado, tanto en la parte de investigaciones cuanto en la parte de análisis y juzgamiento. Mejorar el tema de la extinción patrimonial, como decía, porque si no debilitamos las economías y no damos con quienes están financiando estas economías, es necesario y sobre todo tener equipos de inteligencia que tengan una autonomía operativa y que permitan tomar
decisiones para la localización de blancos de alto perfil, que se permita aislar a grupos delincuenciales y poder judicializar las actividades que no queden sueltas. El caso de Fernando Villavicencio es un caso que tiene que ser analizado en profundidad, porque justamente si vemos quienes participaron, por ejemplo, en el sicariato de Fernando Villavicencio, ya habían participado en estructuras criminales locales de la ciudad de Quito y que formaron parte de otra estructura delincuencial. Si hubiéramos tenido un mejor manejo de la información, definitivamente otros serían los resultados, y eso pongo simplemente como un ejemplo del día a día que estamos viviendo. Entonces yo creo que es necesario hacer un gran pacto social por la seguridad a nivel nacional, entendiendo que esto es un beneficio no para un gobierno, sino para todos los ciudadanos, y tener un cambio radical para eliminar elementos que son la línea base de que ha utilizado la delincuencia, como el reclutamiento juvenil o el debilitamiento de la economía del día a día del pueblo, para que se cambie de la economía racional a la economía criminal. En esencia, hay muchos desafíos. Yo creo que este gran diálogo nacional es fundamental, el tomar un punto de partida que permita tomar acciones y generar políticas públicas de seguridad, no políticas parches, sino acciones de larga data que tienen que establecerse, porque la problemática ha ido creciendo y como decía, no podemos seguir actuando con las mismas líneas. Tenemos que tener una acción totalmente diferenciada, efectiva, eficiente y sustentable en el tiempo y en la economía que tiene el país. ¿Cuán importante será, como corolario de este diálogo, tomar conciencia de los problemas de la seguridad, la economía, la defensa, adoptar medidas estructurales, un plan integral, un pacto social, como se ha dicho, un análisis profundo de esta problemática, porque hay que estar conscientes que está en juego la estabilidad del país, más allá de un gobierno de turno y de las coyunturas, adoptar medidas estructurales más que coyunturales. Muchas gracias por aportar a este debate, dar luces frente al problema, cómo cierra el 2025 en materia de inseguridad y violencia y cómo proyectar este nuevo año 2026. Muy amables al coronel Fausto Cobo, exsecretario de Inteligencia, el general Patricio Carrillo, exministro de Estado y excomandante de la Policía, y el doctor Hugo Espín, abogado penalista y experto en temas de seguridad. Muchas gracias por su valioso aporte. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos escuchan en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5 y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y del programa Controversia en Escena. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.